Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un nuevo drama, una nueva controversia, y por supuesto, un montón de salseo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más comentadas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que muchos de ustedes aún suspiran por ese romance que nos enamoró a todos en Love is in the Air. Y aunque ya no estén juntos, siguen siendo figuras públicas que generan un montón de interés. Así que prepárense porque hoy les traigo una historia que involucra celos, belleza deslumbrante y por supuesto, a nuestra querida Hande Erçel en el centro de todo. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, así que no querrán perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Hace poco empezaron a circular rumores, o mejor dicho, verdaderas explosiones de comentarios en las redes sociales, sobre una supuesta reacción de Kerem Bürsin ante la impresionante belleza de Hande Erçel. Y es que, seamos sinceros, Hande siempre ha sido una mujer bellísima, pero últimamente parece que ha alcanzado un nuevo nivel de esplendor. Su presencia en eventos públicos, sus fotos en Instagram y sus proyectos profesionales la han convertido en el centro de todas las miradas. Pero, ¿de dónde surge este rumor de los celos de Kerem? Bueno, la cosa es que tras su separación, ambos han seguido caminos diferentes. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también ha explorado su faceta como modelo, trabajando con marcas de renombre a nivel internacional. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos, pero parece que la trayectoria ascendente de Hande ha llamado su atención. Algunos medios turcos han publicado artículos donde afirman que Kerem se ha mostrado incómodo o distanciado al ser cuestionado sobre el éxito de Hande. Otros, más sensacionalistas, incluso se atreven a hablar de celos profesionales. La verdad es que no podemos saber con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem, pero sí podemos analizar las evidencias que tenemos a la mano. Primero, tenemos las redes sociales. Si bien Kerem y Hande ya no se siguen mutuamente, es imposible ignorar el impacto que tienen sus publicaciones. Cada foto de Hande genera miles de comentarios y me gusta, y es evidente que su popularidad sigue creciendo como la espuma. Algunas fuentes cercanas a Kerem aseguran que él está consciente de este fenómeno y que, aunque no lo demuestre abiertamente, le afecta en cierto modo. Esta afectación, como la llaman algunos, no necesariamente tiene que ser de celos románticos. Podría ser una simple comparación inconsciente de su propio éxito con el de ella, o incluso una nostalgia por los tiempos en que eran una pareja adorada y su fama, por así decirlo, estaba unificada. Luego están las declaraciones públicas. En varias entrevistas a Kerem se le ha preguntado directamente sobre Hande y sus respuestas han sido bastante ambiguas. A veces se muestra cordial y felicita a su expareja por sus logros, pero en otras ocasiones parece evitar el tema o responde de manera escueta y poco entusiasta. Esta inconsistencia en sus declaraciones ha alimentado aún más los rumores de celos. Por ejemplo, en una reciente entrevista para una revista de moda, al preguntarle sobre los logros de Hande en la industria de la belleza, Kerem respondió con un simple: «Me alegro por ella, le deseo lo mejor». Una respuesta que, aunque correcta y educada, no irradiaba la efusividad que algunos esperaban. Otros interpretaron esta sequedad como una señal de que, en el fondo, sí sentía algo de recelo. Pero seamos justos, también hay que considerar la posibilidad de que Kerem simplemente esté tratando de mantener la compostura y evitar cualquier tipo de drama. Después de todo, su relación terminó hace tiempo y ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el hecho de que la prensa siga insistiendo en el tema y que los fans sigan suspirando por una reconciliación hace que sea difícil para Kerem pasar desapercibido. Imaginen la presión constante de ser interrogados sobre una relación pasada, especialmente cuando esa relación fue tan pública y mediática. Debe ser agotador tener que medir cada palabra, cada gesto, para no alimentar falsas esperanzas ni generar más controversia. Otro factor que podría estar influyendo en esta situación es la percepción pública de la belleza de Hande. Como dije antes, Hande siempre ha sido hermosa, pero parece que ahora está más radiante que nunca. Su estilo, su maquillaje, su actitud, todo parece indicar que está en un momento álgido de su vida. Y esto inevitablemente genera admiración y envidia,
tanto en hombres como en mujeres. Se ha rumoreado que Ande ha adoptado una nueva rutina de cuidado de la piel, impulsada por expertos de renombre mundial. Además, su estilista personal ha revelado que Ande está experimentando con diferentes looks que resaltan su belleza natural y la hacen lucir aún más sofisticada. De hecho, algunos psicólogos han explicado que los celos no siempre están relacionados con el amor romántico. A veces los celos pueden surgir de la admiración, de la envidia por el éxito o la popularidad de otra persona. En el caso de Kerem, podría ser que sienta una mezcla de admiración y envidia por el impacto que Ande está teniendo en la industria del entretenimiento. Podría ser una simple comparación de sus trayectorias profesionales, Ande conquistando portadas de revistas y firmando contratos millonarios, mientras que Kerem, aunque exitoso, no ha alcanzado el mismo nivel de atención mediática en los últimos meses. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿está realmente Kerem celoso de Ande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Ande Erçel es una mujer increíblemente talentosa y hermosa, y que su éxito es más que merecido. Y si Kerem siente celos o no, es algo que solo él puede responder. Analicemos un poco más la carrera de ambos. Ande, desde el fin de Love is in the Air, ha elegido proyectos que la muestran en una faceta más madura y sofisticada. Ha dejado atrás la imagen de la joven ingenua para convertirse en una mujer empoderada y segura de sí misma. Esto se refleja tanto en sus papeles como en su estilo personal. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más variados, explorando diferentes géneros y colaborando con directores de renombre. Sin embargo, algunos críticos han señalado que le falta un papel que realmente lo consolide como un actor de primer nivel, como el que Ande parece haber encontrado en su última serie. También es importante recordar el contexto de la industria del entretenimiento turco, donde la competencia es feroz y la presión por mantenerse relevante es constante. En este entorno, es fácil caer en comparaciones y sentir cierta inseguridad ante el éxito de los demás. Y aunque Kerem y Ande son profesionales y han demostrado tener una gran ética de trabajo, no son inmunes a estas presiones. Otro aspecto interesante a considerar es la reacción de los fans. La legión de seguidores de Love is in the Air sigue soñando con una reconciliación y analizan cada interacción, cada declaración, en busca de pistas que indiquen que aún hay esperanza. Esta presión constante por parte de los fans puede ser abrumadora y puede influir en la forma en que Kerem y Ande se comportan públicamente. Quizás Kerem, consciente de esta presión, prefiere mantener una distancia prudente para evitar alimentar falsas expectativas y proteger su propia salud mental. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la prensa esté exagerando la situación para generar más clics y ventas. El sensacionalismo es una herramienta común en la industria del entretenimiento, y los rumores sobre celos y rivalidades siempre venden bien. Es posible que algunos medios estén interpretando las declaraciones de Kerem de manera maliciosa para crear una historia donde no la hay. En conclusión, la supuesta reacción de Kerem Bürsin ante la belleza y el éxito de Ande Erçel es un tema complejo que involucra una serie de factores, incluyendo las redes sociales, las declaraciones públicas, la percepción pública, la competencia en la industria del entretenimiento y la presión de los fans. Si bien es imposible saber con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem, podemos analizar las evidencias disponibles y llegar a la conclusión de que si hay celos, no necesariamente son celos románticos, sino más bien una mezcla de admiración, envidia y quizás un poco de nostalgia por los tiempos en que eran una pareja adorada. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras por separado y esperar a ver qué nos depara el futuro. Quién sabe, tal vez algún día vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor que nos haga suspirar. O tal vez sigan caminos diferentes y nos demuestren que se puede mantener una relación cordial a pesar de la separación. Sea cual sea el caso, les deseamos lo mejor a ambos en sus proyectos profesionales y personales. En fin, el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas, así que no nos queda otra que estar atentos y seguir disfrutando de todo el drama y el salseo que nos ofrece. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta reacción de Kerem Bürsin ante la belleza deslumbrante de Ande Erçel. Como hemos visto, hay muchos rumores y especulaciones al respecto, pero la verdad es que no podemos saber con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem. Lo que sí sabemos es que Ande es una mujer increíblemente talentosa y hermosa, y que su éxito es más que merecido. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Kerem está celoso de Ande? ¿O creen que simplemente son rumores infundados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos mucho contenido preparado para ustedes, así que no querrán perderse nada. Hasta la próxima.